Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a su canal La Sinfonía del Pensamiento. Con el gusto de siempre les saluda su servidor y amigo Isaías Cipriano. El día de hoy, queridos amigos, vamos a abrir el abanico de posibilidades, haciendo referencia a un autor que sin lugar a dudas será del agrado de muchos y muchas de ustedes. Se trata del doctor Enrique Dussel, a través de su obra Filosofía de la Liberación. Filosofía de la Liberación aparece publicada por primera vez en México en 1977 y es una obra que recoge toda una serie de tesis en las cuales el doctor Enrique Dussel habrá de manifestar sus inquietudes filosóficas que habrán de desarrollarse a lo largo de su amplia vida. Afortunadamente, el doctor Enrique Dussel en este 2020 está todavía entre nosotros, ya cumpliendo 86 años prácticamente, 87 el 24 de diciembre que viene. Entonces, queridos amigos, el día de hoy vamos a dedicar este video justamente a la difusión de su pensamiento a través de Filosofía de la Liberación. Vamos a comenzar con la dedicatoria. En la dedicatoria de esta obra aparece lo siguiente: no hay paz hasta romper las flores. A los pueblos del tercer mundo que vencen el fratricidio. A la mujer campesina y proletariada que soporta el uxoricidio. A la juventud del mundo entero que se rebela contra el filicidio. Aquí aparecen, queridos amigos, en esta dedicatoria algunos términos como el fratricidio. También aparece el término uxoricidio y el filicidio. El filicidio de filis es el que asesina a su hijo o a su hija. El uxoricidio es el esposo que aniquila o mata a la esposa, a la mujer. Y el fratricidio, que se trata de el homicidio o el asesinato de un hermano. De frater, del latín frater, que significa hermano. Entonces, repito el pensamiento de dedicatoria. No hay paz hasta romper las flores. A los pueblos del tercer mundo que vencen el fratricidio. A la mujer campesina y proletariada que soporta el uxoricidio. A la juventud del mundo entero que se rebela contra el filicidio. Este es un libro que nos dice el doctor Enrique Dussel, ha sido escrito en el dolor del exilio. Lo escribe el doctor Enrique Dussel fuera de su patria. También se trata de un conjunto de tesis, de algunas ideas que en su momento resultaban provisionales y que ahora con el paso del tiempo se han consolidado. Antes de entrar de lleno en materia y de continuar con la lectura, es importante resaltar sobre todo, hablando del contexto cultural e intelectual de los años 60, dos obras que habrán de ser como el precedente de esta filosofía de la liberación o que en alguna medida influyeron sobre el pensamiento del autor Enrique Dussel. La primera obra que causa un impacto en el mundo intelectual y cultural de los años 60 aparece justo en 1961 y se le debe al autor Frantz Fanon, que lleva por título su obra Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra fueron también prologados por Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista ateo de Francia. Para 1968, Paulo Freire, el pedagogo, teólogo brasileño, el educador, habrá de publicar la obra Pedagogía del Oprimido, también dando cuenta de la relación que existe entre el colonizador y el colonizado. Es decir, quién somete y quién es sometido. Ahora bien,
En 1976, el doctor Enrique Dussel escribe La filosofía de la liberación. Han transcurrido 44 años hasta este momento, y al leer esta obra uno se encuentra con que algunas de sus ideas tienen una vigencia fenomenal y también tienen un diagnóstico que se ha ido cumpliendo como una especie de profecía a lo largo de estos años, a lo largo de estas décadas. Y bueno, pasando entonces ya de lleno a la obra del doctor Enrique Dussel, voy a comentar lo siguiente. El doctor Enrique Dussel es un investigador de tiempo completo, un doctor emérito, reconocido internacionalmente por distintas universidades, tanto de México como del extranjero. Sus obras publicadas van más allá del medio centenar de libros y también van aproximadamente llegando al medio millar de artículos. Tanto libros como artículos han sido traducidos a diversas lenguas y hoy por hoy representa no solamente uno de los referentes indiscutibles del pensamiento latinoamericano, sino también de la filosofía mundial. Es, junto con otros autores que también han apoyado la cuestión de la liberación de los oprimidos, de la liberación de los pueblos de América, de la autodeterminación de los pueblos, un autor que forma parte de las llamadas Mentes del Sur. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar este video al doctor Enrique Dussel, esperando sea de su enorme agrado. Nos dice el doctor Enrique Dussel en Filosofía de la Liberación: este libro fue escrito desde la periferia, para los seres humanos de la periferia. Sin embargo, se dirige también al ser humano del centro. Aquí aparece una primera dicotomía, una primera división que el autor introduce: el pensamiento por un lado del centro, que es el lugar hegemónico, el lugar central, el núcleo sobre el que gravitan las cosas, donde se encuentran los líderes poderosos, los que mandan, los que gobiernan. Y por el otro lado se encuentra la periferia. La periferia es donde viven los seres marginales, los seres que no tienen ni voz ni voto, a los seres que se les pasa por encima porque no se les reconoce como iguales. En ese sentido, entonces, esa bifurcación, esa división entre el centro y la periferia, con el pasar de los siglos, con el pasar de las décadas, se ha ido haciendo esta brecha cada vez más amplia, cada vez más grande, hasta llegar definitivamente a una postura casi irreconciliable. Nos dice el doctor Enrique Dussel, y este es un hecho de gran importancia: la filosofía, patrimonio exclusivo del Mediterráneo desde los griegos, y en la Edad Moderna solo europea, comienza por primera vez su proceso de mundialización real. La filosofía comienza por primera vez su proceso de mundialización real. Es decir, los horizontes de la filosofía, que estaban aprisionados solamente en un pequeño sector central, ahora empieza a extenderse, empieza a alcanzar otras esferas de incidencia y, por lo tanto, está llegando también a los seres que son considerados marginales o periféricos, como en este caso a los habitantes de América Latina. Las palabras ciertamente pueden ser una prisión, pueden ser motivo de encierro. Las palabras pueden ser también una manipulación, pueden ser empleadas como un instrumento de dominación, pero también las palabras pueden liberar. En ese sentido, el doctor Enrique Dussel dice lo siguiente: este libro
filosofía de la liberación, parte de la periferia, pero usa todavía el lenguaje del centro. No puede ser de otra manera, como el esclavo que habla la lengua del Señor cuando se rebela, o la mujer que se expresa sin saberlo dentro de la ideología machista cuando ya se ha liberado. Filosofía de la liberación, también denominada filosofía posmoderna, es por lo tanto una filosofía popular, una filosofía feminista, una filosofía de la juventud, de los oprimidos, de los condenados de la tierra, de los condenados del mundo y de los marginados de la historia. Para la quinta edición, que fue publicada en 1996, el doctor Enrique Dussel nos dice lo siguiente: las víctimas no constituyen sujetos metafísicos, entes abstractos, no, sino movimientos sociales que aparecen en las coyunturas históricas. Las víctimas no constituyen sujetos metafísicos, sino movimientos sociales que aparecen en las coyunturas históricas. Aquí encontramos que la filosofía no es una mera abstracción, posee un aparato teórico, sí, posee toda una serie de tecnicismos, pero como lo escucharemos enseguida, se trata de ir mucho más allá, de transformar la realidad. Y en el apartado que comienza ya entrando de lleno en la obra Filosofía de la Liberación, Enrique Dussel titula este apartado Geopolítica y Filosofía, y en este apartado nos dice lo siguiente: estamos en guerra, guerra fría para los que la hacen, guerra caliente para los que la sufren, coexistencia pacífica para los que fabrican las armas, existencia sangrienta para quienes son obligados a comprarlas y usarlas. El espacio como campo de batalla, como geografía estudiada para vencer estratégica o tácticamente al enemigo, como ámbito limitado por fronteras. De entrada, el doctor Enrique Dussel pone el dedo en la llaga y comienza señalando uno de los graves problemas que aquejan a nuestras sociedades y que aquejan también a distintas civilizaciones, incluso las más encumbradas del mundo, y esto es el tráfico de armas, la venta de armas y por lo tanto también el exterminio de muchos seres humanos. Hablamos del espacio político, el que comprende todos los espacios, tanto los físicos existenciales dentro de las fronteras del mercado económico, en el cual se ejerce el poder bajo el control de los ejércitos. Hay entonces un espacio político que comprende todos los espacios, el existencial, el económico, el bélico, donde se encuentran los ejércitos que controlan. El espacio político es muy importante porque es donde se tuviera o se tiene la posibilidad de poder redireccionar las cosas, de que los ciudadanos por primera vez encuentren un espacio donde pronunciarse, donde discutir intelectualmente, donde ponerse de acuerdo sobre las cosas que son prioritarias. Ese espacio político se ha quedado muchas veces abandonado, siendo que es un escenario altamente importante y significativo para poder tomar decisiones. Recordemos que en la antigüedad, específicamente en Grecia, en Atenas, el ágora era el lugar donde los políticos, los oradores y los hombres de Estado se reunían para deliberar sobre los rumbos de la patria. Era un espacio, por lo tanto, donde se tenía la posibilidad de expandir los horizontes, no solamente del pensamiento, sino también de la vida, porque se exigía la justicia y también la solidaridad entre los individuos de una comunidad, de un grupo
social. Es importante entonces, dice el doctor Enrique Dussel, rescatar estos espacios políticos. Hay que tomar en serio el espacio geopolítico, porque no es lo mismo, dice el doctor Enrique Dussel, nacer en el Polo Norte o en Chiapas que nacer en New York. Las personas no son útiles, manipulables o instrumentos. Aquí el doctor Enrique Dussel hace eco de esa afirmación del filósofo alemán Kant, la cual dice: las personas de ninguna manera son un medio, sino son un fin en sí mismas. Las personas no son medios, son fines en sí mismas. Entonces, las personas no pueden ser y no deben ser utilizadas como si fuesen objetos o instrumentos. Por un lado, dice el doctor Enrique Dussel, pasando a otro registro, se encuentra la cultura del centro, los seres civilizados, los educados, los que él ha denominado las personas que habitan en el centro. Y por el otro lado se encuentran los seres que se convierten en mano de obra, seres que son concebidos o entendidos como irracionales, como bestiales, como incultos, como salvajes, y a todos estos seres son los que se han denominado marginales o que surgen de la periferia del mundo. Por lo tanto, existe una opresión cultural sobre otros seres humanos y sobre otros mundos de vida. El centro que se impone a la periferia desde hace siglos. El yo pienso de la filosofía cartesiana francesa, cogito ergo sum, pienso luego existo, se ha convertido en un ego conquiro o un yo conquisto. ¿En qué momento el yo pienso se convirtió en un yo conquisto? En el momento en el que las fuerzas del pensamiento comenzaron a degradarse y en lugar de buscar la liberación de las personas, comenzó a pensar cómo manipular y explotar a las personas. Hay una diferencia tremenda entre el yo pienso y el yo conquisto. Están ahora en este mundo, están ahora en este tiempo relacionados el yo pienso con el yo conquisto, siendo que el yo pienso inicialmente tendría que concebirse o entenderse como liberación. Hay dos preguntas que se formula el doctor Enrique Dussel. Una de ellas dice lo siguiente: estamos leyendo Filosofía de la Liberación, publicada en México en 1977. ¿Habrá llegado a su fin la preponderancia geopolítica del centro? ¿Podemos vislumbrar un proceso de liberación creciente del ser humano de la periferia? La filosofía, dice el doctor Dussel, no es sofística ni tampoco es ideología. La sofística y la ideología solo piensan los textos, solo leen los textos filosóficos. Pero la filosofía real, en ella no solamente se leen los textos, sino que también se adquieren categorías para interpretar la realidad. Y el ser humano y la vida y todo lo que hace la vida buena es motivo de reflexión y de alta atención. La filosofía parte de la realidad de lo que ya es, de su mundo, de su sistema, de su espacialidad. La filosofía surge gracias a los hombres lejanos, los que tienen perspectiva desde la frontera hacia el centro, los que deben definirse ante el hombre ya hecho y ante sus hermanos bárbaros. La filosofía surge gracias a los hombres lejanos, es decir, a los seres humanos que viven en la periferia y que precisamente por eso, porque viven en la periferia, piensan hacia cómo llegar al centro. Ejemplo de ello, dice el doctor Enrique Dussel, por ejemplo, son Kant, son Descartes, filósofos que se consideran en su momento como marginales porque
nacieron en la periferia del mundo y la fuerza de su pensamiento, la creatividad de su pensamiento los fue llevando hacia el centro. Existen seres marginales todavía íntegros porque no han llegado al centro. Se trata de seres humanos con la mente limpia para pensar la realidad. Nada tienen que ocultar, su mente está tranquila, su corazón está tranquilo, porque vienen desde la periferia del mundo. La inteligencia filosófica nunca es tan verídica, tan límpida, tan precisa como cuando parte de la opresión y no tiene ningún privilegio que defender porque no tiene ningún privilegio. La inteligencia filosófica nunca es tan verídica, tan límpida, tan precisa como cuando parte de la opresión y no tiene ningún privilegio que defender porque no tiene ninguno. Ahora bien, el centro es una realidad, pero no es la única realidad. Hay un riesgo mayúsculo, dice el doctor Enrique Dussel, el riesgo de que la filosofía se convierta en un instrumento de sometimiento y de encierro. El peligro de que la filosofía sea el acabamiento o el cumplimiento teórico de la opresión práctica de las periferias. El riesgo de que la filosofía se convierta en la opresión práctica de las periferias. Cuando la filosofía se revuelve, cuando se distorsiona, se convierte en una filosofía de la dominación. Es decir, cuando la filosofía se convierte en el centro de la hegemonía ideológica de las clases dominantes. Hay clases dominantes que tienen su propia filosofía y esa filosofía es la ideología por excelencia porque es la ideología de la explotación, dice el doctor Dussel. Particularmente creo que no se rechaza la filosofía del centro sin más ni más, sino que se debe analizar para justamente poder saber hasta qué punto se trata de una filosofía genuina, de la liberación, y no de una filosofía de la dominación o la manipulación. Una cosa es ser críticos y otra muy distinta, ser ciegos o sordos ante las ideas que, aún procediendo desde el centro, pueden aportarnos algo. Este comentario lo hago, es un comentario personal, porque no se trata de decir que el centro es completamente el enemigo a vencer y que por lo tanto vamos a desacreditar las ideas que tiene. Más bien, y eso seguramente el doctor Dussel también lo compartirá, todo lo que vale la pena, todo lo que sirve como liberación, que nos ayuda a evolucionar, a mejorar, seguramente debemos tomarlo en cuenta, aun cuando venga y proceda del centro. También, en contraparte, habrá pensamientos que hayan surgido desde la periferia y que no sean propositivos, que no sean benignos, que no sean benéficos para la comunidad, para la gente, para los seres humanos, para el mundo, y que por lo tanto habrá que dejar de lado. En consecuencia, entonces, el doctor Enrique Dussel nos dice, cuando una filosofía llega al centro, comienza a desvirtuarse, a perder su razón esencial de ser, porque entonces ya nos encontramos con una ideología de las ideologías, o lo que se llama ideología de los imperios del centro. Ideología de los imperios del centro. Por otra parte, se pregunta Enrique Dussel, ¿qué es el ser sino el fundamento del mundo? El horizonte que comprende la totalidad dentro de la cual vivo, la frontera que controla nuestros ejércitos. ¿Qué es el ser? El ser es el fundamento del mundo, el horizonte que comprende la totalidad dentro de la cual vivo, la frontera que controla nuestros ejércitos. El ser no se ve lo que él ilumina las cosas y los útiles. Hace muchos siglos Europa era el no ser. ¿Por qué? Porque se encontraba en el conjunto de la barbarie.
Esto porque ustedes recordarán que para los griegos únicamente eran considerados seres humanos los que portaban el logos, el pensamiento, el lenguaje. Y quienes no poseían el logos, quienes no tenían un pensamiento desarrollado, un lenguaje desarrollado, eran llamados bárbaros. El logos es como un muro que defiende a la ciudad de los ataques que pretenden llevar a cabo los bárbaros. Los bárbaros no poseen el logos. Algo que caracteriza al ser humano, de acuerdo con los griegos, es que es el ser que habla, el logón exón, el ser que habla. De ahí que, por lo tanto, el centro sea y la periferia no sea. Todo lo que está en el centro vive y lo que está en la periferia muere. Continúo con esto y con este par de pasajes vamos a terminar por hoy esta primera introducción al pensamiento filosófico de Enrique Dussel. Estoy leyendo Filosofía de la Liberación, publicada en 1977. Donde reina el ser, reinan y controlan los ejércitos del César, del emperador romano. Donde reina el ser, reinan y controlan los ejércitos del César, del emperador romano. Por lo tanto, el ser es lo que se ve y lo que se controla. Y finalmente, queridos amigos y amigas, las filosofías clásicas helenístico-romanas, con algunas excepciones, se articularon de hecho a los intereses de las clases dominantes esclavistas y justificaron su dominación desde el horizonte del ser mismo. Justificaron su dominación desde el horizonte del ser mismo. Esto es lo que nos dice el doctor Enrique Dussel. Como pueden ustedes escuchar, queridos amigos, queridas amigas, se trata de una obra fundamental, de una obra que entra de lleno en el campo de batalla y hace frente a los gigantes, a esos molinos de viento a los que se enfrentó el Quijote de la Mancha. Y estos molinos de viento, desafortunadamente, los efectos que producen son reales, son devastadores, no son producto de la imaginación, a diferencia de lo que pasaba con el Quijote de la Mancha, pero en el fondo existe tanto en Cervantes, en el Quijote, como también en Enrique Dussel, esta necesidad imperiosa de hacer frente al sometimiento de las minorías o de las mayorías analfabetas, marginales, o de esas comunidades que están consideradas en la periferia del mundo. Por lo tanto, se trata de una filosofía comprometida, una filosofía incluyente, una filosofía que está reflexionando una situación penosa que se ha dado tanto en México como en muchas partes de América Latina, muchas partes también de África, algunas partes de Asia, y que a lo largo y ancho del globo terráqueo siempre se está luchando por los intereses. La historia humana es la lucha de clases, esto dicho desde la tradición marxista, y desafortunadamente muchos ríos de sangre circulan en esa lucha de clases. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, hemos ya abierto el abanico de posibilidades, y para cerrar hoy en esta noche este video introductorio dedicado al doctor Enrique Dussel, el cual afortunadamente continúa con vida, está también lleno de vitalidad. Y bueno, esta ha sido entonces una introducción a la filosofía de la liberación. Vamos a cerrar con esta frase de Ignacio Allende. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad, de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Esto es justamente lo que ha hecho el doctor Enrique Dussel.